de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace más de 10 años ese panorama único en la televisión argentina de cómo hacen, cómo trabajan lo que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, que son asesores, en definitiva, de políticos, de empresas. Y en el caso de las empresas, un dato sumamente interesante. Desde la estatización bestial de YPF, las empresas se lanzaron a contratar maquiavelitos, justamente. En las últimas semanas salieron montones de empresas, le tiro algunos nombres, Nestlé, Unilever, McDonald's, Pan American Energy, British Petroleum, docenas de empresas a cubrir cargos de lo que llaman directores, gerentes de relaciones institucionales, porque están todos sumamente preocupados. Por supuesto, es buena noticia para los maquiavelitos, de alguna forma, que están encontrando trabajos como nunca, y las empresas tratan de entender qué está pasando, de conectarse mejor, de que Moreno sea más piadoso con ellos, el señor Moreno. Y una pregunta que nos vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo, ya sé, tema favorito y casi excluyente. Además de escuchar y de negociar con Moreno, ¿no les cabe alguna responsabilidad a las empresas de dar su versión de hacia dónde tendría que ir la Argentina para no chocar contra la pared? Quédese en esta hora de Maquiavelo porque vamos a tocar el tema, por supuesto, el conflicto del gobierno con Moyano, de Moyano con el gobierno. Nos vamos a hacer la pregunta de si finalmente este conflicto significa que está fracasando esa política, esa estrategia central, medular del modelo, que es la inflación. La inflación como una arma poderosísima, como una herramienta poderosísima de dominación política. En la medida en que es el gobierno el que imprime los papelitos, todos los gobernadores y todos los sectores tienen que arrodillarse y pedirle al gobierno que les dé papelitos. Y la pregunta es si justamente ahora esa estrategia no estará fracasando. Quédate. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. En Telefónica, creemos que el primer paso para poder siempre es querer. Es no detenerse nunca, porque sabemos que así vamos a encontrar nuevos caminos para que puedas estar mejor comunicado y más cerca de lo que querés. Telefónica. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quién estamos. Por un lado, está esperando para el próximo bloque un empresario, uno de los pocos empresarios que está por lo menos opinando de si los empresarios deben hablar o no, que es Luis Bameul. A ver si lo podemos ver por ahí. Luis Bameul es de alguna forma uno de los creadores del famoso Patty, ¿no?, frigorífico Quick Food, que después se vendió y que últimamente está pensando, ¿no será hora de que los empresarios empiecen a ver si tienen alguna opinión sobre todo lo que está pasando en la Argentina? Le digo con quiénes estamos. Estamos con Willy Cohen, colega, el conductor de Somos Nosotros, el programa de radio que va en Radio al Mundo de 18 a 20,
de lunes a viernes y que debe ser uno de los que más escuchan los empresarios en Argentina. De paso, digamos, los martes vamos como columnistas con temas de comunicación. Luis Rosales, el hombre ya lo conoce, el hombre además de consultor de comunicación política, uno de los más cotizados en América Latina, además es político y fue ex candidato en Mendoza. Y Raúl Aragón, ya lo conoce, encuestador, con una pequeña encuesta, a ver si la podemos ver. Le tiro rápidamente los datos. Una encuesta sobre el tema Moyano. ¿Considera que era legítimo el reclamo de camioneros pidiendo un aumento del 30%? Finalmente le dieron 24%. No, 43%. Sumamente interesante. Después vamos a ver, ¿será la primera vez que la gente, bastante, no digo mayoritariamente, pero mucha gente está en desacuerdo, la primera vez que está en desacuerdo con un reclamo salarial? Pero con este reclamo puntual, nadie obtuvo el 30%, nadie lo quiere a Moyano. Nadie lo quiere a Moyano. Sí. Y es una conjugación, no es que están de acuerdo en general con eso. Lo que sigue me suena mucho más plausible, por supuesto. ¿Considera correcta la forma de reclamar ese aumento con el bloqueo que todos conocimos en Buenos Aires, en todo el país, con falta de combustible? No, 84,2%. ¿Quién cree usted que es, y ahí viene una pregunta que después la vamos a tratar fundamentalmente con Luis Bameul, a ver qué opinan los empresarios, ¿quién cree usted que es el principal responsable de la inflación? Yo le aclaro una cosita, vení. Esta pregunta la hicimos en el año 2007, cuando la ola de la inflación empezó y 2/3 de la población le echaba la culpa a la política económica del gobierno. Hoy, volvamos al gráfico, la culpa, el principal culpable, los empresarios, 38,5%. Los dirigentes gremiales y sus aumentos, el 9,4%. Y el gobierno, porque gasta demasiado, así está formulado acá, 18,2%. Y no sabe, no contesta, 34%. Ahora, Diego, esto ya estaba de antes. Esto, ¿te acordás que lo medimos hace un año? Y nos dio muy parecido. Muy parecido, sí. La atribución de responsabilidad principal ya hace un año estaba puesta. La culpa de la inflación para la gente la tienen los empresarios. Y la demanda salarial siempre dio, en tercer lugar, muy abajo, ¿no? Es el mismo esquema de hace un año. Quizás ahora, con algún cambio en los valores, pero... Ahora, yo tiro la pregunta. Esto que estuvimos viendo, Moyano ahora peleando para el miércoles con una marcha a la Plaza de Mayo, el que suban el mínimo no imponible para que la gente pague menos impuesto a las ganancias, que aquí en la Argentina paga cualquiera. El tipo que apenas llega a pagar su canasta familiar, digamos, ya está empezando a pagar impuesto a las ganancias, es único en el mundo. ¿Está explotando el tema de la inflación como una herramienta de dominación política? Pero me parece que la convocatoria de Moyano está un poquito intoxicada, justamente por lo que acabamos de ver aquí, ¿no es cierto? Vos pensá si no hubiera existido, digamos, esta salvajada que hubo con los combustibles, porque la verdad que fue una salvajada, ¿no es cierto? Si no hubiera existido eso, y Moyano hubiera convocado contra la inflación, contra la salvajada del impuesto a la ganancia, que es otra salvajada, digamos, pero que viene hace 12 años, claro. Porque hace 12 años que no se ajustan, claro, y Moyano recién ahora empezó a hablar del tema. Claro. Quiero decir, la verdad que es un poquito como las críticas que recibió la presidenta Cristina Kirchner en la cumbre del G20 sobre la política económica argentina, pero el que las hacía era Cameron, ¿viste? Claro, está bien. Con críticos así. La presidenta tiene un camino muy despejado, ¿no es cierto? Esto es lo que me parece, más allá de que naturalmente, como la inflación también afecta los precios que pone el gobierno, ¿cuáles son los precios? La gente, recién decíamos con Raúl, la gente obviamente que ven los empresarios el problema de los precios, porque la gente lo que ve es que los precios aumentan. El que le manda la carta y le dice, le va a aumentar la cuota de la prepaga, el sellito de la empresa prepaga, no se lo manda el gobierno. O la cuenta que paga en el supermercado, que ahora, es lo que... Guarda que el gobierno también pone precios, que son los impuestos. Esos son los precios que pone el gobierno. Y la verdad que los precios que ha puesto Macri, Scioli, los intendentes, la presidenta con el mínimo no imponible, bueno, empiezan a generar también esa sensación ya mayoritaria. Ya hay casi 3,5 millones de personas que pagan impuesto a la ganancia en los sueldos o como trabajadores autónomos. Sí, que en los 90 eran un par de cientos de miles. Claro, es un delirio. Eso es porque naturalmente, no es que la gente se hizo rica,
sino que como el gobierno a propósito no ajusta, digamos, por inflación los valores a pagar de impuestos, y todos los años es más gente la que paga y es más plata la que se recauda. Se está discutiendo, con esto termino, Diego, se está discutiendo de 3 planes Kicillof de vivienda. O sea, lo que se está discutiendo... La pelea es... La pelea es por 13.000 millones de pesos, digamos, prácticamente. Los planes son de 5.000 millones, más o menos habían dicho el plan de vivienda, por lo menos anual. O sea que eso es lo que se está... Fíjate lo que ha generado una inflación de 20, 25 al año durante 3, 4 años. Sí, una distorsión monumental, ¿no? Yo por primera vez tengo que admitir, usted sabe que yo soy un fanático del Twitter, me puede seguir si quiere, no sé si aparece por ahí el Twitter. Leí a Martín Granovsky, el expresidente de Telam, kirchnerista, fanático sí los hay, en un tuit abierto diciendo, bueno, ¿no será quizá momento de empezar a pensar, a analizar, a ver si buscamos alguna forma, no muy conservadora, por supuesto, muy progresista, de empezar a frenar la inflación? O sea, hasta en el mismo kirchnerismo se empieza a usar la palabra inflación por primera vez en muchísimos años. Sí. ¿No será que se acabó este instrumento, esta droga de la inflación? Yo creo que empezó otro capítulo, Diego. Me parece que empezó el capítulo de la política. Me parece que se ha constituido dentro del Partido Justicialista lo que siempre vos reclamabas que no pasaba fuera del Partido Justicialista, que era un grupo opositor. Claro, está más adentro que afuera. Con los métodos que calificaba recién Will y todo esto, ¿no? Pero me parece que un dato que pasó desapercibido, pero que desde mi punto de vista puede marcar el antes y después de todo este proceso, es el fracaso de Reposo. Eso fue un golpe. En el Senado. Pero ¿sabés qué significó? Significó, desde el punto de vista político, de la mecánica política, de la posibilidad política... ¿El fin de la reelección? Exactamente. Entonces estamos con un pato rengo ya. Salvo que en las elecciones de medio término del año que viene vuelva a repetir Cristina un 54% y ahí tenga... Muy poco probable. Es muy poco probable. Te muestro por qué hoy suena poco probable. El último cuadro de la encuesta que hizo Raúl Aragón, esto hay que aclararlo, en la zona metropolitana, Capital y GBA, es una encuesta, una pregunta a pedido de la hora de Maquiavelo, que es, ¿votó por Cristina Kirchner en el 2011? ¿Sí o no? Comparado con el verdadero escrutinio en toda la zona, digamos, de los distritos del Gran Buenos Aires y Capital. O sea, toda la zona capital. El escrutinio dio el 45%. 46%. 46%, perdón. Y da que sí votó por Cristina Kirchner el 41%. Yo pensé que iba a ser más bajo todavía. No, ¿qué quiere decir? Vamos a explicar a la gente qué significa esta pregunta. A ver cuánta gente, 8 meses después... sostiene el voto que realmente dio, ¿no? Reconoce que la votó, ¿no? Sí. Cuando en la época de Menem se decía nadie lo votó. Nadie lo votó. Sí. Bueno, perdió, no perdió tanto, 5 puntos. No perdió tanto, pero para terminar, me parece que... Pero perdió, digamos, porque yo creo que si hacías esta encuesta en noviembre del año pasado, en vez de 54 te daba 70%. Claro, seguramente. Es probable. A mí me parece, para terminar la idea, que se ha iniciado un capítulo de oposición política, que no existía. Y en Santa Cruz no están acostumbrados a la oposición. Cuando hay oposición, estallaba la provincia. Claro. Se tiraban, se cortaban rutas y había hasta tiros y heridos. Y no sé si están acostumbrados a una liga de gobernadores. No están acostumbrados a la oposición. En el mundo no sería nada raro. Lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Obama está tal vez por perder las elecciones, está ahí a un tris de perder las elecciones y no pasa nada. No pasa nada. No es la vida o la muerte. Bueno, así funcionan las democracias. Deberíamos tratar Para eso están las democracias. Deberíamos tratar de llegar a ese sistema. Empieza a haber oposición en el lugar menos pensado, que era adentro del propio partido, y con las formas que tiene el justicialismo. Pero me parece que es la gran novedad, y vamos a ver de acá en adelante infinidad de cosas raras desde el punto de vista político, porque los peronistas peleando
Suscribo acá, es efectivamente, con lo que sí me parece que es un ingrediente de corcoveo largo, digamos. Es decir, esto que puede ser la pelea Cristina-Moyano, que es lo que se habla hoy. Mañana va a ser otra. No, pero quiero decir, me parece que son los primeros rounds. Son capítulos, claro. Esto va a dar para largo y obviamente va a ser un ingrediente de alguna manera mayor de incertidumbre y de tensión económica, porque esto finalmente termina afectando los cuadros de decisión, y si efectivamente la presidenta necesita sacar un buen resultado electoral el año que viene, la percepción que hay es que el modelo económico que ella definió y eligió para su segundo mandato, o el tercer mandato de la serie, digamos, que es el control de cambios, y básicamente me parece que la está pifiando ahí. Está haciendo agua. No sé si está haciendo agua, yo diría que yo creo que todavía margen tiene, porque también ahí el corcoveo del dólar no es una espiral que estalla, sino es un corcoveo. Ahora se acomodó entre 5.56 y puede quedar unos meses ahí. Tampoco digamos. La inflación se fue exactamente, claro. Corcovea. Por es eso, cierto que la inflación sigue en el 25 claro. y no se fue al 50. Exactamente. Está espiralado, pero ¿sabes qué pasa también? Y esto de un buen mentidero, hay un cambio en ella en cuanto a cosas centrales de la conducción, y te lo indica quién manejó la crisis con Moyano. Claro, eso es un buen La dato. Cámpora estuvo ausente. La manejó debido y volvió debido. Pero el peronismo lo que ahí dice es que eso no es porque hayan resucitado el peronismo, sino porque siempre las buenas noticias son de Cristina y la Cámpora. Y las malas noticias son de los gobernadores. Esto es lo que yo he escuchado que dicen los muchachos que están ahí alrededor. Como que Cristina les mandó la orden, háganse cargo los que armaron todo esto. A los feos, sucios y malos. Cuando es con Moyano, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los feos, sucios y malos? Tomada, Debido, Randazzo. Por eso también costó tanto estatizar, y ni siquiera se estatizó la línea Mitre del ferrocarril y el Sarmiento, sino que se la dieron a un grupo formado por Rollo, y todos se preguntan, ¿y por qué Corno no hacen como con Aerolíneas? Vos decís que es un cambio, vos decís que es más profundo, que hay un cambio. Que hay un cambio y hay un rumor de cambio en algún mentidero que no puedo mencionar. Como que Cristina se dio cuenta de que la inflación no es solo relato. Que este relato camporista, setentista, no le cierra por ningún lado, es insostenible y además necesita espadas que sepan operar en serio, porque los chicos de la Cámpora tendrán un gran entusiasmo, pero tienen cero experiencia política. Sí, cuando le dieron a operar el tema a aquel en el Senado de la provincia de Buenos Aires, a el famoso Otavis y su celular, anduvo mal la cosa, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo decir es, me quedo con la última palabra, si esto significa que Cristina por lo menos reconoce que la inflación como arma de dominación política ya no tiene más cevita, es buena noticia. Y es buena noticia para todos los argentinos que sufrimos tremendamente la inflación, que tenemos hoy el país con creo que mayor inflación real, no la de Moreno, del mundo. Así que en buena hora. Willy Cohen, muchas gracias. Luis Rosales, Raúl Aragón, usted tiene esta encuesta ahí en la carpeta de materiales de la web de lahorademaquiavelo.com, y en el próximo bloque, como le habíamos prometido, vamos a hablar con uno de los pocos empresarios argentinos, si se quiere, que están hablando y que están viendo que los empresarios tendrían que tener algo que decir. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires.
Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Yo todos esos años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia, cada día más. La hora de Maquiavelo. Bueno, es como le había presentado, es Luis Bameul, es de la familia fundadora del Pati. El frigorífico se llamaba Quick Food, que fue vendido a un grupo brasileño, ahora cambió de manos. Y a mí me llamó mucho la atención, y por eso lo invitamos, una columna que escribió en Clarín la semana pasada, sobre, de tanto que se habla de responsabilidad social, los empresarios tienen alguna responsabilidad en explicar lo que pasa. ¿Viste la encuesta que proyectamos con el hecho de que la gente cree que la culpa de la inflación, por ejemplo, la tienen los empresarios? Sí, en realidad la reflexión nació porque dentro de unos días se hace un encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, donde el tema de este año es la articulación del Estado con los empresarios. Y yo en realidad lo que partí es del concepto de que veo con gran preocupación que en los últimos años el Estado ha avanzado muchísimo sobre lo empresario, pero ha dejado de lado una responsabilidad muy propia del Estado, que es cuidar la moneda. Y lo peor es que todo indicaría, y la encuesta lo respalda, todo indicaría que la gente piensa que las subas de precios son una responsabilidad de los empresarios. Y además hay una curiosidad, un dato curioso. En todos los años 90, una de las características fue que los precios no aumentaban. Por lo menos del año 93 hasta el año 2001, que se cayó la convertibilidad, los precios se mantuvieron totalmente estables. ¿Qué pasó con los empresarios? De golpe, porque llegaron los Kirchner, se volvieron angurrientos y aumentan los precios. Sí. Como si en la década del 90 éramos buenos y en la década y esta siguiente o los década... mismos empresarios, las mismas empresas, porque muchas veces son las mismas, Petrobras, Shell, qué sé yo, que están en todos los países vecinos, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú y hasta en Bolivia no aumentan los precios, en Argentina sí. Sí, incluso esto es casi una fórmula matemática. En la medida que haya los mismos medios de pago en la economía, precios pueden subir, pero hay otros que tienen que bajar o la actividad caer. Esto es una cuestión bastante matemática. Ahora, los empresarios deben seguir callados, porque cada vez que nosotros invitamos a algún consultor que asesora a los empresarios, todos les diría, los consultores, los maquiavelitos, dicen: no, tienen que quedarse callados porque si no viene el gobierno y toma represalias. Tuvimos el caso hace 2 semanas, un empresario del sector inmobiliario que dio una entrevista en Radio 10, criticó muy duramente al gobierno. No solamente le cayeron represalias formales, la DGI, AFIP, etcétera, sino que lo amenazaron por teléfono. Todo un tema. Yo creo que los empresarios, como corporación, porque somos una de las instituciones grandes de una sociedad, tienen que decir sus cosas. Los empresarios tienen que opinar, tienen una formación determinada y sobre las cosas que pasan tenemos que opinar. Es cierto que en los últimos años hubo una quedada en ese sentido, un retroceso, un repliegue, quizás en un primer momento porque no se quería ir en contra de lo que era, digamos, un pum para arriba, ¿no? que pareció que de 2003, 2004, 2005, pero cuando empezaron a ocurrir los primeros síntomas de la inflación, deberíamos haber dicho más claramente qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. ¿Podemos hacer replay como en el fútbol? Cuando empezaron los primeros síntomas de la inflación, deberían haberlo dicho, porque quizá hoy sería entonces otro el resultado de esa encuesta que le echa la culpa de la inflación a los empresarios. Pienso que sí, que eso es un elemento. También es cierto que hemos tenido mecanismos bastante poco ortodoxos de seguimiento de precios y diálogo Estado-empresa, etcétera. No es fácil ese relacionamiento, particularmente
con las empresas de medianas para arriba, porque hay un seguimiento muy puntual, digamos, de las cosas y un apriete, digamos, que digamos, inhibe muchas veces al empresario. Pero también es cierto, yo lo he vivido personalmente, yo he tenido discusiones fuertes, digamos, en su momento con los funcionarios. En lo personal, a mí no me pasó nada, digamos, independientemente que... ¿Con Moreno, por ejemplo? Sí, yo he tenido discusiones fuertes con él en su momento, discrepamos mucho, en algún momento dejé de dialogar, yo después salí de la gestión empresaria, digamos, de la empresa importante que me tocaba conducir, me ocupé de otras cosas, pero en lo personal no tuve lo que yo llamaría una represalia, ni mucho menos. Sí, una discusión muy dura, y yo comprendo que muchas veces uno se siente como inhibido, no es un diálogo, digamos, normal y corriente. Ahora, he escuchado de todo. ¿Qué le dirías? Antes de que sigamos en la versión online, profundizando esto, ¿qué le dirías a tus colegas empresarios acerca del momento que vivimos? Callarse la boca, hacer lo que dicen muchos maquiavelitos, no levantar la perdiz y agachar la cabeza, arrastrarse en algunos casos o salir a plantearse, no individualmente, sino por supuesto en grupo, qué país es bueno para los empresarios y mejor para la Argentina. No, yo creo que lo que hemos perdido es, en muchos casos, la interlocución vía instituciones, porque, digamos, los empresarios de a uno ya hace muy complicado ir a discutir cuestiones de fondo, porque uno es un blanco móvil. Y se ha perdido mucho, por ejemplo, cosas que en el pasado se usaban para hacer un planteo duro, que era una buena solicitada, explicativa, de, mire, está pasando esto, señores del gobierno, así poníamos 3, 4 números y decíamos, esto tiene que cambiar. Eso hoy, la solicitada no existe. Vamos a hablar también, y de eso es otro de los temas. Yo sé que Luis Bammel es un hombre que viene de frigoríficos y vamos a preguntarle cómo vivió esta destrucción de la ganadería, que hoy Argentina es un país que exporta mucho menos carne que antes, que consume mucho menos carne y que además está carísima. Después de todos los intentos de Moreno de que la carne estuviera más barata para la mesa de los argentinos, como diría Scioli, hoy creo que está tan cara como en Estados Unidos. Pero le vamos a preguntar sobre los medios de comunicación, aunque no tenga nada que ver, sobre qué deben hacer los empresarios cuando ven que uno pasa por el dial de la radio, como digo yo siempre, panee por las AM, panee por las FM, cambie los canales, hago así porque soy viejo, con control remoto, cambie los canales por ejemplo, de las señales de noticias y se va a dar cuenta que el 80% hoy son oficialistas. Si se ejecuta la ley de medios, de aquí a poco tiempo, todos van a ser oficialistas. ¿Y cuál es el espacio que van a tener y cuál es el rol que tienen los empresarios de intervenir o no intervenir en los medios de comunicación y dejárselo alegremente al gobierno? Y usted sabe cómo sigue La Hora de Maquiavelo, ¿no? A ver si podemos ver. Ahí tenemos la web de lahorademaquiavelo.com. A la izquierda, el reproductor para repasar el programa, y a la derecha para seguir esta entrevista que vamos a hacer con Luis Bammel, el fundador o uno de los fundadores de Pati, uno de los empresarios que, dicen los empresarios deben seguir hablar. Deben hablar. Y yo le digo, como siempre, desde hace más de 10 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22 y siga online.